Mi nombre es Daniela Ruiz, tengo 28 años y trabajo como gerente junior en Corporación Global Tech. O al menos, eso era lo que hacía hasta esta mañana, cuando mi vida profesional y personal colisionaron de la manera más inesperada posible. Todo comenzó hace 3 meses, cuando conseguí el ascenso por el que había trabajado durante 5 años. No fue fácil, siendo una de las pocas mujeres en un departamento dominado por hombres, cada paso hacia adelante era una batalla. Pero mi determinación y trabajo duro finalmente dieron frutos. O eso creía. Mi nuevo jefe, Roberto Valencia, era conocido por ser implacable. Alto, siempre vestido con trajes italianos y con un Rolex en la muñeca que probablemente costaba más que mi auto. Era el tipo de ejecutivo que inspiraba tanto admiración como temor. Felicitaciones por el ascenso, Daniela, me dijo en nuestra primera reunión, sin levantar la vista de su iPad. Espero que estés a la altura del puesto. Desde el principio, sentí que me observaba esperando que fallara. Cada informe que entregaba era criticado minuciosamente, cada presentación interrumpida con preguntas diseñadas para hacerme tropezar. ¿Estás segura de estos números?, preguntaba constantemente. No pareces muy convencida. Yo redoblaba mis esfuerzos. Llegaba temprano, me quedaba hasta tarde, trabajaba fines de semana. Mi vida social prácticamente desapareció, pero no me importaba. Tenía algo que probar. Lo que Roberto no sabía era que toda mi vida había sido una lucha por demostrar mi valor. Fui adoptada cuando tenía apenas 2 años, después de que mi madre biológica nos abandonara a mi hermana mayor y a mí. Nos separaron, ella fue adoptada por una familia rica de otra ciudad, y yo terminé con los Ruiz, una familia de clase media que me dio todo el amor del mundo, pero no privilegios ni conexiones. Durante años intenté buscar a mi hermana, pero solo tenía un nombre, Carolina, y vagos recuerdos de una niña de 5 años sosteniendo mi mano en el orfanato. Mi familia adoptiva me apoyó en la búsqueda al principio, pero con el tiempo, el tema se volvió doloroso. Tienes una familia que te ama aquí, decía mi madre adoptiva, y tenía razón. Eventualmente, dejé de buscar y me enfoqué en construir mi propia vida. Pero el destino tiene un sentido del humor peculiar. Esta mañana, teníamos la presentación trimestral ante la junta directiva. Había trabajado semanas en ella, analizando cada detalle, preparando cada diapositiva. Buenos días a todos, comencé, mi voz firme a pesar de los nervios. Hoy presentaré el análisis de expansión para el próximo. Un momento, me interrumpió Roberto. ¿Dónde están las proyecciones financieras actualizadas? Están en la página 15, señor, respondí, manteniendo la calma. ¿Las de ayer? ¿Las que específicamente te pedí que actualizaras con los números de esta mañana? Mi estómago se hundió. No recordaba esa solicitud. Señor, no recibí. Por supuesto que no, explotó, poniéndose de pie. Porque nunca prestas suficiente atención. 5 años en esta empresa y sigues cometiendo errores de principiante. Los otros ejecutivos se removieron incómodos en sus asientos. Podía sentir sus miradas de lástima. Señor, ¿puedo explicar? No hay nada que explicar. ¿Sabes por qué conseguiste este ascenso? Porque necesitábamos cumplir con la cuota de diversidad. Eres una don nadie que nunca llegará a nada en esta empresa. El silencio que siguió fue ensordecedor. Mis manos temblaban, pero me mantuve erguida. No le daría la satisfacción de verme llorar. Y entonces, la puerta de la sala de juntas se abrió. Una mujer elegante entró, vestida con un traje sastre color crema. Su presencia inmediatamente comandó la atención de todos. La reconocí vagamente de fotos corporativas. Era Carolina Valencia, la esposa de Roberto y una de las principales accionistas de la empresa. Pero había algo más. Algo en su rostro, en la forma en que se detuvo al verme. ¿Así tratas a mi hermana pequeña? Su voz cortó el silencio como un cuchillo. Roberto se volvió hacia ella, confundido. ¿Qué? Carolina caminó hacia mí, sus ojos llenos de lágrimas. Dani, ¿eres tú? Y en ese momento, mirando sus ojos, los mismos ojos que recordaba mirándome con amor hace 26 años en el orfanato, todo mi mundo se puso de cabeza. El tiempo pareció detenerse en esa sala de juntas. Carolina dio un paso hacia mí, sus manos temblando mientras tocaba mi rostro. Tienes la misma marca de nacimiento, susurró, señalando la pequeña mancha en mi cuello. Igual que mamá.
Roberto se aclaró la garganta, claramente incómodo. Carolina, cariño, ¿de qué estás hablando? Carolina se volvió hacia él, sus ojos ahora ardiendo con furia. Estoy hablando de la hermana que he estado buscando durante 26 años. La niña pequeña que me arrancaron de los brazos en el orfanato Santa María. Los ejecutivos comenzaron a levantarse discretamente de sus asientos, sintiendo que estaban presenciando algo demasiado personal. La reunión se suspende, anunció Carolina, su voz no dejando lugar a discusión. Roberto, nos vemos en casa. Tenemos mucho de qué hablar. Cuando la sala se vació, Carolina me llevó a su oficina privada en el último piso. Era un espacio elegante con vista a la ciudad, pero apenas lo noté. Mi mente era un torbellino de preguntas y emociones. Siéntate, por favor, dijo suavemente, señalando un sofá de cuero. ¿Quieres agua? Café. Agua estaría bien, respondí, mi boca repentinamente seca. Mientras servía el agua con manos temblorosas, comenzó a hablar. Nunca dejé de buscarte, dijo. Contraté investigadores privados, revisé registros de adopción, incluso lancé una campaña en redes sociales hace unos años. Yo también te busqué, interrumpí. Pero solo tenía tu nombre y memorias borrosas. Los Montero, la familia que me adoptó, me cambiaron el nombre, explicó. De Carolina Ruiz a Carolina Montero. Eso debe haber dificultado la búsqueda. ¿Por qué nos separaron? La pregunta que había atormentado mis noches durante años finalmente salió. Carolina se sentó junto a mí, tomando mis manos entre las suyas. Mamá nos abandonó en el orfanato cuando tenías 2 años y yo 5. Estaba luchando contra la adicción, no podía cuidarnos. Las monjas trataron de mantenernos juntas, pero en ese tiempo era raro que una familia quisiera adoptar a 2 niñas. Lágrimas corrían por su rostro mientras continuaba. Los Monteros solo querían una niña. Traté de no soltarte, grité, pateé, pero al final, me llevaron. Te prometí que te encontraría, ¿recuerdas? Un recuerdo borroso surgió, una niña mayor susurrándome al oído, volveré por ti, lo prometo. ¿Qué pasó después? Pregunté. Los Montero eran una familia adinerada. Me dieron una buena educación, oportunidades, pero nunca dejé de sentirme incompleta. Cuando cumplí 18, comencé a buscar en serio. Para entonces, ya había sido adoptada por los Ruiz. Me criaron con mucho amor, dije suavemente. Lo sé, sonrió a través de las lágrimas. He estado investigando a todos los Ruiz en la ciudad durante años. Incluso contraté un investigador privado el año pasado que encontró a tu familia adoptiva, pero cuando fue a verificar, le dijeron que te habías mudado a otra ciudad por trabajo. Mi corazón se detuvo. ¿El año pasado? Pero yo ya trabajaba aquí. Carolina se puso pálida. Roberto. Susurró. Él supervisa todas las investigaciones relacionadas con la familia. Debe haber visto el informe. ¿Estás diciendo qué? Mi esposo sabía quién eras, su voz tembló de rabia. Sabía que eras mi hermana perdida y aún así te trató así. En ese momento, la puerta de la oficina se abrió. Roberto entró, su rostro una máscara de falsa preocupación. Carolina, cariño, creo que deberíamos hablar en privado sobre... ¿Desde cuándo lo sabías? Lo interrumpió Carolina, poniéndose de pie. ¿Desde cuándo sabías que Daniela era mi hermana? Roberto se aflojó la corbata, claramente incómodo. El investigador me mostró el informe hace 8 meses. Pero cariño, tenía mis razones. ¿Razones? La voz de Carolina era peligrosamente suave. ¿Qué razones podrías tener para ocultarme que había encontrado a mi hermana? ¿Para tratarla como la has tratado? Roberto cerró la puerta tras él y su rostro cambió completamente. ¿Quieres saber la verdad? Bien. Cuando heredaste el control de las acciones de tu padre, me prometiste que juntos manejaríamos la empresa. Pero todo el mundo sabe que eres la verdadera dueña. Yo solo soy el esposo de Carolina Montero. ¿Qué tiene eso que ver con mi hermana? Todo. ¿Qué crees que pasaría si de repente apareciera una hermana perdida? Otra heredera potencial. El silencio que siguió fue ensordecedor. Heredera potencial, repetí, encontrando mi voz. Nunca he querido. Por supuesto que lo quieres. Roberto me interrumpió. ¿Por qué más trabajarías tan duro?
¿Por qué más aguantarías todos mis desprecios? Estabas esperando el momento perfecto para revelarlo todo. Carolina soltó una risa amarga. ¿Así que decidiste hacerle la vida imposible? ¿Humillarla? ¿Intentar que renunciara? Estaba protegiéndonos. Roberto golpeó el escritorio con frustración. ¿Tienes idea de lo que pasaría si la junta directiva se entera? La mitad de las acciones de tu padre podrían ir a ella. Las acciones de mi padre, Carolina enfatizó cada palabra. La empresa que me dejó. ¿Y sabes qué? Tienes razón en algo, si soy la verdadera dueña. Se dirigió a su escritorio y presionó el intercomunicador. Señorita Torres, por favor contacte a Recursos Humanos y a Legal. Los quiero en mi oficina en 5 minutos. Roberto palideció. Carolina, cariño, no hagas nada precipitado. ¿Precipitado? Carolina sacó una carpeta de su escritorio. ¿Como cuando transferiste $2 millones de la empresa a tu cuenta personal el mes pasado? ¿Qué? Yo nunca. ¿O cuando falsificaste mi firma para aprobar contratos con empresas fantasma de tus amigos? Continuó, sacando más documentos. ¿O cuando intentaste sobornar al investigador privado para que no me dijera que había encontrado a mi hermana? Roberto se dejó caer en una silla, toda su arrogancia desvaneciéndose. ¿Cómo? ¿Cómo lo sé? Carolina sonrió. Porque a diferencia de ti, yo sí heredé el instinto de mi padre para los negocios. He estado vigilando cada uno de tus movimientos desde hace meses. Solo esperaba encontrar evidencia suficiente. La puerta se abrió y entraron 3 personas, el director de Recursos Humanos, el abogado principal de la empresa, y un oficial de policía. Roberto Valencia, el oficial, dio un paso adelante. Está bajo arresto por fraude corporativo y malversación de fondos. Mientras esposaban a Roberto, él me miró con odio. Tú. Todo esto es tu culpa. No, respondí tranquilamente. Es la tuya. Por dejar que tu inseguridad y avaricia te consumieran. Después de que se llevaron a Roberto, Carolina y yo nos quedamos solas en la oficina. Lo siento, dijo suavemente. Siento no haberte encontrado antes. Siento todo lo que has tenido que pasar. No lo sientas, respondí. Cada experiencia me hizo quien soy. ¿Y sobre la empresa? Comenzó. La interrumpí. No quiero nada. Tengo una carrera que construí por mí misma, y estoy orgullosa de ello. Carolina sonrió. Lo sé. Pero aún así, me gustaría ofrecerte algo, el puesto de Roberto. ¿Qué? Necesito una directora de operaciones. Alguien inteligente, trabajadora, y con integridad. Alguien en quien pueda confiar. Pero la Junta. La Junta responderá ante mí. Además, añadió con una sonrisa, tu currículum habla por sí solo. 5 años de excelente desempeño, incluso bajo constante sabotaje. Me tomé un momento para procesarlo todo. ¿Qué pasará con Roberto? Enfrentará cargos por fraude. Y por supuesto, pediré el divorcio. No puedo creer que estuve tan ciega. Todos podemos estar ciegos cuando se trata de las personas que amamos. Carolina me abrazó fuertemente. Ya no más ceguera, susurró. Ya no más separación. 1 año ha pasado desde ese día. La empresa está floreciendo bajo nuestro liderazgo conjunto. Roberto fue sentenciado a 5 años de prisión por fraude corporativo. Pero lo más importante es que finalmente tengo a mi hermana en mi vida. Nuestras familias se han unido. Mis padres adoptivos adoran a Carolina, y ella organiza cenas familiares cada domingo. Hace poco, localizamos a nuestra madre biológica. Está sobria desde hace 15 años y trabaja como consejera en un centro de rehabilitación. La reunión fue emotiva, llena de lágrimas y disculpas, pero también de esperanza. A veces, cuando Carolina y yo nos quedamos hasta tarde en la oficina planificando el futuro de la empresa, no puedo evitar maravillarme de cómo funciona el destino. Como el mismo lugar que fue escenario de tanta humillación se convirtió en el puente que me reunió con mi hermana perdida. Y cada vez que alguien me pregunta cómo llegué a ser directora de operaciones, sonrío y digo la verdad. Es una larga historia sobre familia, perseverancia y justicia divina.